Ha sido lo peor en sentido general. Estuve en varias instituciones penitenciarias, todas de máximo rigor salvo la última, y siempre fuera de provincia, de residencia. Quiere decir que en todo momento estuve desterrado de mi provincia de residencia. Primero, los 2 años y 9 meses iniciales estuve aislado en el régimen máximo severo, fase 1, fase 2, que es la peor de esas condiciones. Luego transité por severo, también fase 1, fase 2 y luego medio. Y en los 7 años y 11 meses que estuve preso, nada más que pude alcanzar el medio severo y no me lo llegaron a otorgar, porque fui sacado de la prisión en contra de mi voluntad antes de los 7 días que me correspondía ya el régimen medio severo. Tuve experiencias muy desagradables con personas, con reclusos enviados a que me provocaran. Incluso en una ocasión casi me agreden gracias a otros reclusos. Ya después que ya comencé a hacer vida en común, pude escapar ileso, pero vino a agredirme por gusto. Estuve también dentro de esos 2 años y 9 meses iniciales, durante 9 meses y medio en lo que se denominó, todavía se llama así, régimen especial incrementado de Villa Clara, peor que el régimen especial de Camagüey. Allí no se podía hacer nada. Así que más o menos tenga usted una idea. Cuando único pude relajarme un poco como recluso fue los últimos 8 meses de mi encierro, los últimos ya, que pasé para una prisión aquí en La Habana de medio rigor, por definición. En esta prisión, bueno, habían mayores comodidades para mi familia, más proximidad, menos problemas de transporte, en fin, etcétera, una serie de razones más. Mi experiencia, como le decía, en sentido general, pésima. Malos tratos, tuve que hacerme respetar tanto por autoridades como por otros reclusos de mi misma condición, puesto que a nosotros aquí en Cuba no nos hacen diferencia de ningún tipo entre un recluso político y de conciencia o común. Nosotros estamos junto con los comunes y ahí hay de todo, como usted debe suponer, igual que en las farmacias. No era buena, en sentido general muy mal hecha. Por ejemplo, el arroz sucio, los caldos sin sal y aguados, el plato fuerte, cuando lo había, nosotros le pusimos Pancho el Bravo, porque no había quien se lo comiera. Eran los restos de pezuñas, pellejos, gordos, vulva de vaca, y todo eso mezclado con sangre en condiciones de descomposición. En fin, tanto mirarla como poder olfatearla era un desastre. A mí en particular me producía deseos de vomitar. Yo nunca la pude comer, jamás. No, en general se le daba a todos los reclusos. Yo no comía ninguna comida especial. Era la comida de todos los demás. En algunas prisiones, yo estuve, porque le dije que estuve en varias, pero no cuáles. Yo estuve primero en La Alambrada, en Manacas, Villa Clara. Después, porque estaba muy distante, muy aislada, dada mi edad, que yo ingresé en prisión con 60 años, actualmente tengo 68. Ellos se preocuparon, la seguridad del Estado, los oficiales que controlaban mi caso, que trabajaban en mi caso, tuvieron miedo, porque estaba muy distante y los medios de comunicación eran malos. Me trasladaron por una prisión en la misma provincia, ya en la capital provincial, en Santa Clara, llamada La Pendiente. Mejores condiciones, pero seguía aislado en celda. Luego me pasaron a el PRE, que en su época fue una prisión de jóvenes, ya no, y es una prisión normal, pero estuve unos días nada más, porque inmediatamente me pasaron al régimen especial incrementado. Ese régimen fue remodelado para convertirlo en eso, en una prisión especial. Pero antes de ello fue el hospitalito, muy pequeño, para los reclusos de la provincia de Villa Clara que padecían del VIH, SIDA. Y antes de eso, pues para los TB, es decir, los tuberculosos, los reclusos que padecían de tuberculosis, en cualquiera de las gradaciones que esta tiene, 1, 2 y 3. Y bueno, ahí, como le dije, estuve 9 meses y medio.
fatal. Ahí usted no tiene derecho a nada, ni siquiera a hablar con nadie. Es decir, que el carácter gregario, comunitario, que tenemos los seres humanos desde que somos racionales, se pierde. Usted solamente tenía comunicación cuando él quería con el militar que atendía, que abría las llaves y demás, el que atendía el área donde estaban los reclusos aislados. Usted no tenía contacto con nadie. Hasta para tomar el sol existía un soleador privado suyo, pequeño, pero privado suyo, conjugado al calabozo. El calabozo era totalmente tapiado. Se abría esa puerta y usted daba a su soleador. Y del soleador del otro lado había una reja que daba un pasillo. Usted no veía la luz del día. Aproximadamente 2,5 metros por 1,40, 1,50 centímetros aproximadamente. Un área mínima. Apenas cabía una camita personal, un pequeño pasillo, una meseta empotrada a la pared y el sanitario y una pequeña ducha. El agua la ponían 2 veces al día, muy temprano en la mañana, entre 5, 5 y media de la mañana y a las 5 de la tarde, durante 10 minutos aproximadamente. Eso pasó conmigo. No, originalmente a todos nos mandaron a celda por el régimen. El régimen máximo severo que le dije, fase 1 y 2, con cualquiera de ellos, tiene una situación que es que no puede estar, eso es para reclusos altamente peligrosos, asesinos, violadores, personas con unos, pudiéramos decir, unas figuras delictivas de peso, destacable pero en sentido negativo, y por lo tanto que no podían estar haciendo vida común con otros reclusos porque podían ser muy complejos estas relaciones, muy complejas las relaciones, y crear problemas. Eran individuos generalmente asesinos, muchos de ellos asesinos. Y eso fue una experiencia que yo tuve en La Pendiente con posterioridad. Pero bueno, en todos los casos era así. Entonces después, estando ya yo todavía en régimen máximo severo, pero fase 2, me mandan injustamente al régimen especial incrementado, porque allí solamente tenían acceso a él, por derecho, por llamarlo de alguna manera, 3 categorías de reclusos. Reclusos condenados a muerte y pendientes de ratificación en esa condena. 2, personas que por la reiteración de delitos graves ya habían sido condenados a cadena a perpetuidad, prisión perpetua, o los que le habían sido conmutada la pena de muerte por cadena perpetua. Y los últimos, que era la que se aproximaba a mí, era régimen máximo severo, fase 1. Pero es que ya yo, cuando me mandan allí, yo soy fase 2 de máximo severo. No me correspondía. ¿Qué hicieron? El oficial de la seguridad que tenía que ver conmigo, ese señor me atribuyó 2, no delitos, sino situaciones gravosas para llevar un confinamiento en una prisión aunque estuviese aislado, pero en una prisión donde tenía movimientos, relaciones con otros reclusos, bien porque los veía desfilar por el pasillo, bien porque cuando a mí me sacaban, ya cuando salí del régimen o antes de estar en el régimen, me sacaban a un soleador que era aislado también, pero tenía contacto con personas, se veían, otros reclusos. Entonces decían que yo manejaba dinero en efectivo en prisión, falso totalmente, y en segundo lugar que yo organizaba huelgas de hambre, tanto públicas como privadas, dentro de la prisión y fuera de ella. Ambas acusaciones eran falsas. Fue una manipulación del oficial, porque él y yo no nos llevábamos bien, bajo ningún concepto. Y su nombre, me gustaría decírselo, era Vladimir Pérez Mazjuán, más Juan, el segundo apellido. Él era por naturaleza represivo. Él no trató, como otros posteriores que tuvieron que trabajar mi caso, otros oficiales de la seguridad, de buscar la armonía, la comunicación. Él no, él era represivo hasta en sus preguntas. Y entonces lo único que hacía era preguntarme. Yo llegó un momento que le dije, chico, yo no me siento atendido por usted. Usted dice que usted me atiende a mí por la seguridad del Estado, para evitar cualquier situación con las autoridades de cárceles y prisiones. Pero usted lo que me está interrogando permanentemente, y además lo hace de una manera despectiva. Yo simplemente me niego a conversar con usted en estos términos, porque esto no es una conversación, esto es un interrogatorio en todas las leyes de la ley, con todas las leyes de la ley.
Y sencillamente ese señor no entendió, no podía hacerlo. Por ejemplo, un diálogo nuestro. Bueno, ven acá, Maceda, ¿y qué me puedes decir del liberalismo? Mi respuesta, ¿usted conoce del liberalismo como forma del pensamiento humano? No. Digo, ¿y entonces qué cosa podemos usted y yo conversar sobre el liberalismo? Nada. Usted lo que me está es interrogando. Usted quiere aprender conmigo liberalismo. Yo no estoy en disposición de enseñarlo. Vamos a hablar de marxismo, que yo lo estudié por obligación, que usted creo que conozco un poco, y vamos a debatir sobre eso. Y ya se molestaba. Y así eran las cosas. Otra, Maceda, no vas a recibir periódicos, ni revistas, ni nacionales, y mucho menos extranjeros. ¿Pero por qué? Si todos los reclusos los reciben los nacionales y los extranjeros los entregan las embajadas, las misiones diplomáticas extranjeras acreditadas aquí en Cuba. Si los demás lo reciben y en Cuba el ciudadano medio lo recibe, ¿por qué yo no? Porque usted no quiere. Mucho cuidado, usted se está tomando atribuciones que no le competen, se está buscando problemas que no están para usted. Yo esto lo voy a denunciar, lo voy a reclamar a todos los niveles, incluso los oficiales, y le garantizo que se va a meter en una situación crítica por gusto. Así que, por favor, no aspire a lo que no le corresponde. Ya, no había comunicación, no estábamos hablando el mismo lenguaje, aunque los dos estábamos proyectándonos en el idioma español. Originalmente a mí me piden 52 años, en el juicio ya no, pero la petición de la sentencia, la petición fiscal por los diferentes delitos que se me atribuían, que todos eran falsos, la suma eran 52 años. Y así lo exponen en el juicio, que fue un juicio de carácter sumarísimo, se hizo de una sola corrida. Sumarísimo quiere decir abreviado y urgente. Fue de un solo, con 2 o 3 suspensiones de minutos, estando la vista en activo, se suspendía momentáneamente. Ella duró, incluso considerando las suspensiones de actividad legal en la audiencia, duró 23 horas y unos minutos, seguido. Es decir, yo llegué un día a las 8 de la mañana y me integraron de nuevo a la prisión a las casi 24 horas, casi a las 8 de la mañana del otro día, del siguiente día. Primero por la formación personal que tengo y en primerísimo lugar por las convicciones político-ideológicas y el patrón de conducta que siempre he sostenido, bien por educación familiar o por formación tanto mística como fraternal. Yo por un lado abrazo la orden mística Rosa Cruz y por otro la institución fraternal masónica. Entonces eso más el apoyo familiar, pues, pero como le decía, las convicciones político-ideológicas y el patrón de conducta me ayudó a mantener una línea de decoro, de principio y exigir siempre ser respetado por todo el mundo. Y lo logré. Al principio tenía algunas dificultades, pero enseguida, además, utilicé una técnica. Con los reclusos me llevaba bien con todo el mundo y no me metía en nada. No me interesaba ningún problema, salvo que me consultaran a título de consejo. Y sí lo hacía. Lo demás, lo veía todo, lo escuchaba todo, pero no me interesaba nada. No me metía en nada. Eso es una gran divisa. Eso es importante para evitar problemas. Porque en prisión generalmente todas las personas, o la inmensa mayoría, son de muy bajo nivel cultural. Y todo lo ven como una agresión, como un problema, como una injerencia en sus asuntos privados, etcétera, etcétera. Y yo lo aprendí muy rápido. Aprendí a sobrevivir en prisión desde ese punto de vista. Pero ese era un aspecto. El otro, con las autoridades. Yo cambié de muchas prisiones. No le mencioné la otra vez, la última, que fue la 1580 y Ahuica en Colón. Después de la pendiente y el régimen especial volví a la pendiente, me trasladaron para Ahuica, que fue donde más tiempo estuve, 5 años y 1 mes aproximadamente, de los 7 años y 9 meses y 11 meses que estuve preso. Y por último estuve unos meses en la 1580, aquí en provincia Ciudad Habana. Bueno, le decía, el segundo aspecto era yo inmediatamente me ubicaba cuál era el oficial más represivo. Generalmente el más represivo es el jefe de orden interior. Y yo no lo provocaba, pero me preparaba. Y tan pronto ese señor tenía un encontronazo conmigo,
Yo utilizaba todos los recursos habidos y por haber. Cuando refiero esto, quiero decir, chocaba conmigo injustamente, le respondía con todo respeto, apoyado en mis derechos y en que tenía la razón, las dos cartas fundamentales. Y a partir de ahí, que ya él estaba desarmado, lo denunciaba internacionalmente por todos los medios a mi alcance y de mi familia y los medios internacionales de divulgación masiva que me conocían. Pero además de eso, Consejo de Estado cubano, Consejo de Ministros, Ministro del Interior cubano, Fiscalía Nacional de la República, Fiscalía CLEP. CLEP es un acrónimo que significa Control de la Legalidad la legalidad existente en el país en establecimientos penitenciarios. CLEP es como se llama, y también por ahí la pasaba. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando menos se lo imaginaban, la víctima, supuestamente yo, me convertía en victimario, en acusador, y el victimario, pobrecito, con el rabo entre las piernas como un corderito normal, tenía que convertirse en eso y además dar disculpas. Le llamaban la atención, no lo culpaban, no lo condenaban a nadie, pero más nunca se metía conmigo. Incluso yo tengo una anécdota de el más violento de todos los jefes de orden interior que yo conocí en las prisiones donde estuve, que fue Ahuica. Ahuica tiene un dicho o un lema, dice: en Ahuica te ubicas o te ubicamos. Y el iniciador de eso era él. Era un presidio modelo por la disciplina, debido al terror, el sometimiento, las arbitrariedades y las palizas que cometían. Y este señor era el precursor de todo ello. Entonces, él tuvo, cuando yo terminé con él, no él conmigo, cuando yo terminé con él, una vez que trató de levantarme la mano, le dije: mucho cuidado, esa es su decisión, hágalo, pero yo le garantizo que se va a lamentar por el resto de su vida haberlo hecho, y además me va a tener que matar. Y se calmó los nervios, no lo hizo. Bien, cuando esto ocurrió, fue tan grave la situación en la cual él se vio y la respuesta que tuvo que dar y justificar su posición, porque además yo lo denuncié de todo lo que conocía que había ocurrido con otros reclusos. Allí murieron personas por culpa de él o de los elementos que él dirigía de orden interior. Y él le dijo al oficial de la seguridad, uno de los oficiales que tuvo que ver con mi caso, él le dijo delante de él que él le había orientado al personal que él dirigía que conmigo ni se metieran, que me dejara tranquilo. Y si era inevitable eso, que no hicieran nada, que se lo trajeran a él, que me trajeran a mí a su presencia para resolver el problema. Más nunca tuve yo problema con nadie en esa prisión, que era la peor. Yo no salí en libertad. Bueno, la fecha exactamente fue el 12 de febrero del 2011. Es decir, hace casi 6 meses. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, sí, julio, 5 meses. 5 meses y unos días. No, peor que eso. Libertad condicional, usted está en libertad y tiene algunas limitaciones y punto. Yo nunca acepté otra cosa que no fuera libertad incondicional o indulto. Sin embargo, y 3 veces me consultaron si estaba dispuesto a emigrar a España. Dije que no, que yo me quedaba en Cuba, y además con libertad incondicional o indultado. Después me preguntaron vía México hacia los Estados Unidos, porque por alguna vía adivinaron o supieron de que yo tenía una hija en Estados Unidos que es ciudadana norteamericana. Dije también que no. Y por último ya me comunicó, todas estas comunicaciones fueron telefónicas y a través del cardenal. Esto ocurrió entre septiembre, al principio de septiembre, después casi inmediatamente en septiembre del 2010, ambas, entre el 10 y el 25 de septiembre del 2010. Y por último, el 12 de febrero del 2011, donde ya no es una consulta. El cardenal, que es con quien siempre hablé, me comunicó que en breves horas sería puesto en libertad. Y le dije, ¿bajo qué condiciones? Me dijo, no sé, sí lo sabía. Él sí lo sabía. Él sabía cuáles eran las mías y se lo dije, pero usted sí conoce las mías. Yo no salgo si no es con libertad incondicional o indultado. Y eso fue un día 10. Y a las 48 horas vino a buscarme un operativo de la seguridad. No me informaron para lo que era. Y tan pronto yo salí del destacamento de la 1580, inmediatamente entró una parte del operativo tomando películas y sacando todas mis propiedades, porque ellos sabían que yo era rebelde
a salir. La discusión fue muy fuerte, a mí la presión emotiva, yo no soy hipertenso, la presión me subió a 180 con 110. Inmediatamente médico, un cartoprin para que me bajara debajo de la lengua, en fin. Y ya no tuvieron más elementos. Yo seguía diciéndole que no, y que no, y que no, y que no, y por qué, les explicaba las razones. Y por último me dijo el oficial de la seguridad que no sé su graduación porque venía de civil, vestido de ropa de traje, de calle. Me dijo, mira Maceda, aquí no hay alternativa, tú para adentro no vas a volver, porque es una decisión de Estado, de las máximas autoridades del país. Tú sales con nosotros hoy de aquí. Además, tus hijos están allá afuera, hasta mis hijos para presionarme y demás. Le dije, no me interesa que esté nadie allí. Yo dije que yo salía en libertad incondicional o simplemente indultado. Ustedes me están sacando con un cambio de medida cautelar, que era licencia extrapenal, no otra cosa. Decir que yo sigo siendo un recluso. Yo soy un preso político y de conciencia actualmente, no un expreso. A mí me cambiaron, como a todos los hermanos que exigimos quedarnos en el país, 12 de los 75 y algunos que salieron al principio. Al año y pico, 2 años, 3 años más o menos de estar cumpliendo la condena. Yo fui finalmente condenado a 20 años y estaba extinguiendo esa condena. Como salí a los 7 y 11 meses, yo le debo al Estado cubano 12 años y 1 mes de condena. Y les dije, antes de salir, fíjense bien lo que les voy a plantear. La condición que ustedes me imponen es un problema suyo. Yo me siento un hombre libre. De lo contrario, no me saquen. Déjenme aquí. Pero si me sacan, ni acepto ir a una unidad policial a firmar ningún tipo de documento para que me controlen la vida, porque soy un hombre libre. Segunda, no admito visitas de la seguridad ni de nadie que tenga que ver con el régimen cubano a darme consejos, a amenazarme o sugerirme lo que debo de hacer. No los admito. Yo con ustedes no hablaba aquí, menos todavía. Si no lo hacía en prisión, ¿cómo lo voy a hacer en mi casa? En mi casa mando yo. Y tercero, no acepto ningún tipo de limitación para moverme dentro del territorio nacional. Yo me muevo para donde yo quiera. Si ustedes aceptan eso, bien. Si no, no salgo y dicen, no vas a tener ningún problema. Sabemos todo lo que tú vas a hacer. Vas a seguir escribiendo, vas a seguir denunciando, vas a seguir haciendo cosas, haciendo libros, etcétera. Pero de aquí, tú lo que no puedes violar la ley de Dios. Bueno, eso es una interpretación muy particular de ustedes. ¿Qué ley? La que ustedes hicieron. Si cada vez que ustedes definen algunos incisos, al final dice, y otras causas similares que tengan implicaciones más o menos iguales. Por lo tanto, es como ustedes lo analicen y lo determinen. Esa es la condición mía. Es real que a mí no me han molestado. Yo incluso he ido en apoyo a situaciones que han tenido mítines de repudio, las damas de blanco y demás, y me han tratado con mucho respeto. Nunca se han metido en nada conmigo.